Magistrados, distinguidos asistentes, damos la bienvenida y damos apertura a esta sesión, donde abordaremos el tema de reclutamiento forzado de menores. Iniciamos con los fundamentos filosóficos que nos han permitido tomar esta decisión. El porqué de nuestra decisión es claro: proteger y rehabilitar a los menores reclutados no son solo un mandato jurídico, sino un deber moral. Aplicamos la justicia distributiva para corregir desigualdades estructurales, asegurando que la protección no sea un privilegio urbano, sino un derecho universal. El justnaturalismo para defender derechos universales, porque el derecho a la vida, a la libertad y a la infancia no depende de un legislador, sino de principios universales que anteceden a cualquier norma positiva. La dignidad kantiana para reconocer a los niños como fines en sí mismos, donde el ser humano nunca debe ser tratado como medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Y la equidad rawlsiana para replantear las políticas públicas desde la perspectiva de quienes más sufren. La justicia que hoy defendemos es una justicia humana, ética, transformadora, que no se limita a sancionar, sino que busca reconstruir vidas, garantizar que ningún niño en Colombia vuelva a ser víctima de la guerra. Ante tan importante decisión, ha sido relevante sustentar con precedentes el reclutamiento de niños en Colombia. Esto están documentados principalmente por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que registró 16.879 casos entre 1960 y 2016 por la Justicia Especial para la Paz, que identificó al menos 18.667 víctimas únicas atribuibles a las FARC, y esto en el mismo periodo. Las FARC fueron responsables del 54% del reclutamiento histórico, seguido por los paramilitares con el 27%, y actualmente el ELN y las disidencias de grupos desmovilizados continúan lastimosamente con esta práctica. Este fenómeno alcanzó su mayor intensidad en 1997 y 2005, con un pico máximo en el año 2000 de 1.817 victimizaciones, coincidiendo con la zona de distensión en ese entonces y sus disputas territoriales. Ahora, este fenómeno alcanzó su mayor intensidad en 1997, y esto se le atribuye a unos precedentes judiciales e investigativos que señalan que el reclutamiento sistemático estuvo vinculado a la violencia sexual, la desaparición forzada, el homicidio y tortura, afectando desproporcionadamente a menores de 15 años, incluso menos. Esto quiere decir que el 68% del universo de víctimas acreditadas por la Justicia Especial para la Paz. Este fenómeno, llamado así, tiene su evolución territorial. Aunque inicialmente en sectores rurales, el reclutamiento se extendió a centros urbanos como son Bogotá, Medellín, Barrancabermeja y otras ciudades, y los menores eran utilizados no solo como combatientes, es un dato muy importante, sino como economías ilegales, esto conduciéndolos como a la siembra de coca y la minería ilegal. Ahora, es importante también destacar para la decisión de esta actividad que el Estado colombiano tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes contra el reclutamiento de grupos armados al margen de la ley, basándose en el principio, y esto es muy importante, sobre el interés superior del menor. Hay un aspecto bien importante y resaltarlo sobre esta decisión, que para esta prevención y articulación hay un elemento intersectorial que obedece y debe operar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños y Niñas y Adolescentes, precedida instrumento por la Vicepresidencia de la República para diseñar políticas públicas que reduzcan los factores de riesgo
y articulen acciones entre entidades estatales y la sociedad civil. Ahora, el instrumento que menciono es una ruta de atención. Al conocerse una amenaza o hecho de reclutamiento, las autoridades locales, como son el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Defensoría de Familia, deben activar el equipo de acción inmediata para tomar medidas de protección como traslados o redes de apoyo, a un plazo máximo de 36 horas, garantizando la seguridad individualizada y colectiva del menor. Honorables magistrados y audiencia presente, es claro que hoy nos convoca a un tema de vital importancia que no puede seguir siendo ignorada, y este es el reclutamiento forzoso de menores, niños, niñas, adolescentes. Vemos cómo hay una problemática clara, histórica dentro de nuestro país, y es el abandono estatal, pero también la cruel desigualdad dentro de las periferias y sobre todo en los sectores rurales. Vemos que estos niños no solamente cargan con el trauma psicológico, sino también con la situación de tener que abandonar a sus familias, a sus territorios, a ser obligados a tomar fusiles, a tomar armas y ejercer actos violentos contra su misma comunidad. Es por eso que, evaluando esta situación, podemos ver barreras que el Estado principalmente ha sido responsable con su ausencia. ¿Por qué? Falta de educación, falta de salud, falta de infraestructuras. Y así muchos otros factores que han permeado que el conflicto armado llegue hasta nuestros niños, niñas y adolescentes. Es triste ver cómo, aun cuando logran escapar de estos sectores, nuestros niños se enfrentan a la exclusión dentro de las ciudades, donde son vistos como victimarios, mas no como víctimas. Y esto implica una exclusión y un círculo que no se acaba nunca, donde el Estado no ha brindado las garantías para poder reinsertarlos a la sociedad como se debería o como la ley lo estipula. Es por eso que dentro de esta dinámica y como magistrados vemos que nuestro marco jurídico debe dar una respuesta contundente. Es pues cuando nos vamos a la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, donde establece que los derechos de los niños y jóvenes prevalecen ante los derechos de los demás. El artículo 13 consagra la igualdad y la protección reforzada de los grupos vulnerables, y el artículo 93 los tratados internacionales de derechos humanos al orden interno. El bloque constitucional refuerza esta protección: la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo sobre Participación en Conflictos Armados, el Convenio 182 de la OIT y el Estatuto de Roma tipifican al reclutamiento como crimen de guerra y una de las peores formas de explotación infantil. La Corte Constitucional también, dentro de las sentencias como la T-025 de 2004 y la C-240 de 2009, ha reiterado la prohibición absoluta al reclutamiento y ha ordenado medidas específicas de protección y reintegración. Pero más allá de la norma y de las leyes, lo que está en juego es la capacidad del Estado de restituir derechos y reconstruir vidas. La justicia, señores magistrados, estimada audiencia, no se mide únicamente con sanciones, se mide en la capacidad de un Estado de reconstruir vidas, de devolver esperanza, de garantizar que un niño no tenga que elegir entre la escuela y el fusil. El reclutamiento forzoso es una herida que nos interpela como sociedad y como sistema jurídico. Y es nuestra obligación clara proteger, rehabilitar y garantizar un futuro digno para cada niño, niña y adolescente de nuestro país. En consecuencia de lo anterior y ante tan importante decisión, hemos revisado principios, historia, normas y la realidad de los pueblos. Y por unanimidad, este tribunal resuelve que la protección de los niños, niñas y adolescentes es un deber prioritario, absoluto, del Estado, que solo se cumple respetando su identidad, su territorio y su forma de vida. Queda claro que ninguna respuesta, voluntad ni condición de pertenencia a grupos armados les quita la condición de víctimas y sujetos de derechos. Ante esta decisión se da por terminada la sesión. Muchas gracias.